Agradecido, doctor Sergio Zaraco. En principio, gracias por el tiempo que siempre nos dedica para con la comisión fundadora. Sabemos que está por demás ocupado en esto que está ocurriendo de público conocimiento a nivel mundial y le queríamos quitar un par de minutos para que nos eduque, como siempre hizo en la facultad, en principio por el tema del policonsumo, todo lo que es droga y esto que viene anunciando la Organización Mundial de la Salud, y después comentarle algunas otras cositas más, pero en principio ese tema que era el que queríamos abordar, ¿no? Gracias, por favor. No, por favor, un gusto y que tiene que ver con un tema que hoy toma una relevancia importante, ya que esta situación que estamos viviendo de pandemia ha llevado a que dentro de las acciones que están indicadas para disminuir la circulación del virus es el aislamiento social. Este aislamiento social es obligatorio que genera cambios en nuestras conductas, nuestros ámbitos normales de trabajo, y en nuestras habitualidades a nivel del hogar, y que esto va desencadenando cambios a nivel psicológico, a nivel conductual. También esta pandemia que lleva un poco más de 100 días nos genera incertidumbre. Esto dispara cuadros de angustia ante lo desconocido o cuánto va a durar, hasta cuánto vamos a estar bajo esta situación, qué riesgo puede tener sobre la vida. Y el otro aspecto que genera un estrés significativo es lo que tiene que ver con lo económico, en también incertidumbres y preguntas que vemos en lo económico. Esto hace que estemos en una situación de angustia, de estrés, eh, que vemos que a veces ante ciertas actitudes o ante la ingesta de ciertas sustancias, vemos que se disminuyen o pueden ser de utilidad para paliar este fenómeno. Así tenemos en esto sustancias químicas legales y otras que son ilegales. Dentro de las legales tienen que ver con los psicofármacos, ansiolíticos o algunos antidepresivos indicados o recetados por profesionales del área de la salud mental, pero también hay otras sustancias no farmacológicas que también tienen un impacto sobre el sistema nervioso central, modulando neurotransmisores, en donde ayudan también a contener estas situaciones de estrés o situaciones de depresión o situaciones de disconfort, que al consumirlas vemos que hay una leve mejoría o que nos sentimos un poco mejor. El hecho es que estas sustancias, como pueden ser el alcohol, como puede ser el tabaco, como puede ser la marihuana, cocaína u otras sustancias psicoactivas, tienen el inconveniente que actúan sobre áreas cerebrales específicas que están relacionadas con las áreas de recompensa, moduladas por estos neurotransmisores que van a interactuar por acción de estos químicos, y que esto pone en marcha un mecanismo de adaptación a nivel de receptores específicos que van transformándose en este consumo para sentir un bienestar o un placer en un consumo de necesidad, porque estas áreas cerebrales empiezan a exigir la presencia de esta estimulación para no entrar en un estado de disconfort o de abstinencia, y que ahí va despertando estos fenómenos que hoy vemos que pueden terminar de un consumo habitual, como puede ser hablando siempre de personas adultas, porque ya han culminado sus procesos madurativos cerebrales, al consumo de alguna bebida alcohólica con las comidas o en algún momento, a que esto empiece a ser algo más frecuente y habitual, y que pasemos de un consumo que existe controlado a un consumo problemático y que puede desencadenar en esto que decíamos, que es una dependencia o adicción, que son trastornos mucho más complejos relacionados con esto que habíamos dicho, con una situación social, una situación psicológica y una situación biológica o química de cada uno de nosotros, que hace que pueda desencadenar en estas problemáticas que suelen ser muy complejas en lo personal y en lo familiar. Excelente, excelente. Y puntualmente la gente que está privada de la libertad o esta gente que en cierta forma hoy se le imposibilita acceder al consumo diario porque lo tiene ya crónico, ¿no? Lo tiene como habitué
para paliar su situación, por cosas no superadas, lo que fuere. Esta gente que actualmente se está viendo reflejado en estos femicidios o en estos casos de violencia de género, o no tiene contacto, no es comparable, o no habría que ir por ahí. Esta gente que no está consumiendo necesita consumir. La abstinencia esa que comentaba, para aquellos que conocemos un poco el tema de droga, o al menos en lo trabajo social que hacemos, entendemos algo, pero puntualmente me interesa ahondar en ese punto, doctor. Acá tiene que ver, no tanto por el lado de abstinencia, que esto es otra problemática importante que puede desencadenar, dependiendo de la sustancia, en alguna afectación orgánica. Pero sí en aquellos que están haciendo este consumo problemático, puede facilitar comportamientos no habituales o que en otra situación son controlados o contenidos. Nosotros tenemos, los seres humanos, un desarrollo cerebral distinto que el resto de los animales, donde en la parte más anterior, en el cerebro prefrontal, se encuentran áreas específicas que tienen que ver con el control de impulsos, que tienen que ver con el razonamiento lógico, que tienen que ver con el pensamiento abstracto, las conductas, lo social. Lo que nos hace ser humanos es este cerebro prefrontal, que otras especies no lo tienen. El hecho es que estas sustancias psicoactivas, el alcohol, cocaína, marihuana y demás sustancias psicoactivas, actúan específicamente en este cerebro prefrontal, teniendo un efecto de estimulación o inhibición, dependiendo del tipo de sustancia que hablemos. Inhibición, aquellas que son depresoras, como el caso del alcohol o la marihuana, que tienen ciertos efectos depresores, porque actúan sobre un neurotransmisores que tienen que ver con ello. U otras que tienen una acción estimulante, como el caso de la cocaína, en donde afectan estos fenómenos inhibitorios en forma sustancial que va a afectar nuestra conducta. Es decir, que ante un determinado estímulo, nosotros tenemos un proceso reflexivo donde actúan estas áreas prefrontales, donde van a evaluar la respuesta, las consecuencias de esa respuesta o la situación que puede llevar a una determinada actitud. Así es que, por ejemplo, bajo el efecto del alcohol, que tiene un químico que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ya que cuando ingerimos el alcohol rápidamente pasa al torrente sanguíneo y se difunde, se impregna todas las células de nuestro organismo, teniendo un pasaje excepcional a nivel del sistema nervioso central por sus propiedades lipídicas, grasas, que permiten un rápido pasaje de estas sustancias. Allí el alcohol, de acuerdo a la dosis, va a producir estos fenómenos depresores. Lo primero que deprime, por una ley física, que es la ley de Jackson, que va deprimiendo en forma inespecífica y general todas las áreas cerebrales en forma descendente. Lo primero que va a deprimir, por lo tanto, es la corteza cerebral y esta área de corteza prefrontal. Es decir, que lo primero que inhibe son nuestros inhibidores, aquello que hacen que contengamos una respuesta no apropiada o culturalmente o socialmente no apropiada, que es aprendida a través de la enseñanza y a través de todos los procesos cognitivos que hemos tenido en nuestro desarrollo, que nos hacen ser distintos al resto del reino animal. Por lo tanto, al estar inhibidos estos procesos, nuestra respuesta va a ser sin freno y puede terminar en una simple discusión, en una situación de riña, golpes o violencia. Por eso, estar bajo el efecto del alcohol, uno de los problemas asociados a ello es el aumento de la violencia o de conductas de riesgo. En el caso de la cocaína, contrariamente, es un estimulante, es decir, que predispone a tener una respuesta excesiva y que está asociado con otros fenómenos que tienen que ver con cuadros de celotipía, con cuadros de ciertos trastornos paranoicos, o que uno puede dejar o imaginar situaciones no apropiadas en donde la conducta que se va a tener va a ser desmedida y que puede terminar en situaciones también de riesgo en cuanto a problemas de riñas, golpes, y que no solamente son
en forma aislada, sino que pueden ser repetitivas por este efecto estimulante propio que tiene la cocaína. Lo pensaba, ni bien iba comentando que es muy grato para aquellos que lo hemos tenido como docente, me sentía como un alumno en aquel momento. Puntualmente para los profesionales que trabajamos en higiene y seguridad en la industria, hoy en el Día de la Higiene y Seguridad a nivel nacional, 21 de abril del 2020, puntualmente para aquellos que hoy por hoy no estamos exceptuados los profesionales de higiene y seguridad, pero cuando esto pretendemos que Dios mediante surja de empezar a salir a la calle, ¿cómo detectamos nosotros a un empleado, a este caminante a pie que hoy sale a trabajar? ¿Cómo lo podemos detectar si tiene o cuál condición? Porque el olfato hoy no es la realidad que nosotros vamos y lo podemos detectar que tiene alcohol, pero no podemos detectar que tenga alguna droga en sí, porque se automedica la gente por sí, por per se, porque ya viene de la casa con un resfrío. ¿Cómo detectamos eso? Mayormente los riesgos son muy grandes en cualquier industria, ya sea el petróleo, ya sea la viticultura, la bodega, en las viñas mismo, que están hoy en plena vendimia. ¿Es fácil de detectar eso, doctor, para el profesional de higiene y seguridad?